Hola, en este video vamos a hablar de los recursos administrativos. Para comenzar, me gustaría hablar del principio de impugnabilidad, que está presente en la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado y también está presente en la Ley de Procedimiento Administrativo. Por lo tanto, el principio de impugnabilidad es un principio presente en nuestro derecho administrativo. Comenzando con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado dice: los actos administrativos serán impugnables mediante los recursos que establezca la ley, que podrán siempre interponer el de reposición ante el mismo órgano del que hubiere emanado del acto respectivo y, cuando proceda, el recurso jerárquico ante el superior correspondiente, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales a que haya lugar. Y la Ley de Procedimiento Administrativo, en su artículo 15, dice: todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico regulados en esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales. Sin embargo, los actos de mero trámite son impugnables solo cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión. La autoridad que acogiere un recurso interpuesto en contra de un acto administrativo podrá dictar por sí misma el acto de reemplazo. Como vemos, el ordenamiento jurídico no entrega recursos ordinarios, como el de reposición o el recurso jerárquico. El de reposición se interpone ante el mismo órgano que dictó la resolución, y el recurso jerárquico para ante el superior jerárquico. Y también no entrega recursos extraordinarios, por ejemplo, el recurso de revisión, que proceden causales definidas por la ley. Esto lo vamos a ver más adelante. También una distinción importantísima es la distinción entre acto terminal y acto trámite, ya que, como le dice el inciso 2 del artículo 15 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, como regla general, los actos de mero trámite no son impugnables y solo serán impugnables solo cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión. Entonces, es bien excepcional la impugnación de un acto de mero trámite. En cambio, el acto terminal siempre es impugnable. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que es la diferencia entre acto terminal y acto trámite, que es esencial para los recursos administrativos. Por lo tanto, hay que distinguir entre qué tipos de actos son impugnables. Está el acto terminal y el acto trámite. El acto terminal es susceptible de ser impugnado por medio de los recursos ordinarios de reposición y jerárquico y el recurso extraordinario de revisión. En cambio, el acto trámite, como regla general, no son susceptibles de ser impugnables, excepto cuando imposibilite continuar un procedimiento o produzca indefensión. Bueno, los recursos administrativos se tienen que interponer a petición de parte y los podemos clasificar entre recursos ordinarios y el recurso extraordinario. Los recursos ordinarios, aquí encontramos el de reposición y el jerárquico, y el recurso extraordinario sería el de revisión. Y es extraordinario porque procede contra actos firmes. Referente a los efectos de los recursos, la interposición de los recursos no suspende el acto impugnado, salvo petición del interesado bajo fundamento que el cumplimiento del acto impugnado causare un daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse el recurso. Y esto lo dice en el mismo artículo 57 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, que dice: la interposición de los recursos administrativos no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Con todo, la autoridad llamada a resolver el recurso, a petición fundada del interesado, podrá suspender la ejecución cuando el cumplimiento del acto recurrido pudiera causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere en caso de acogerse el recurso. Ahora veremos el recurso ordinario de reposición y el recurso ordinario jerárquico, que están en el artículo 59 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, que dice: el recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de 5 días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna. En subsidio, podrá interponerse el recurso jerárquico.
Rechazada total o parcialmente una reposición, se elevará el expediente al superior que corresponda si junto con ésta se hubiere interpuesto subsidiariamente recurso jerárquico. Cuando no se deduzca reposición, el recurso jerárquico se interpondrá para ante el superior jerárquico de quien hubiere dictado el acto impugnado dentro de los 5 días siguientes a su notificación. No procederá recurso jerárquico contra los actos del presidente de la República, de los ministros de Estado, de los alcaldes y de los jefes superiores de los servicios públicos descentralizados. En estos casos, el recurso de reposición agotará la vía administrativa. La autoridad llamada a pronunciarse sobre los recursos a que se refieren los incisos anteriores tendrá un plazo no superior a 30 días para resolverlos. Si se ha deducido recurso jerárquico, la autoridad llamada a resolverlo deberá oír previamente al órgano recurrido, el que podrá formular sus descargos por cualquier medio, escrito o electrónico. La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado. Y respecto al recurso extraordinario de revisión, que está consagrado en el artículo 60 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, que dice: en contra de los actos administrativos firmes podrá interponerse el recurso de revisión ante el superior jerárquico, si lo hubiere, o, en su defecto, ante la autoridad que lo hubiere dictado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Letra A. Que la resolución se hubiere dictado sin el debido emplazamiento. Letra B. Que al dictarlo se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho y que éste haya sido determinante para la decisión adoptada, o que apareciesen documentos de valor esencial para la resolución del asunto ignorados al dictarse el acto, o que no haya sido posible acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento. Y letra C, que por sentencia ejecutoriada se haya declarado que el acto que se dictó como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta. Y letra D, que en la resolución haya influido de modo esencial documentos o testimonios declarados falsos por sentencia ejecutoriada posterior a aquella resolución, o que siendo anterior no hubiese sido conocida oportunamente por el interesado. El plazo para interponer el recurso será de 1 año, que se computará desde el día siguiente de aquel en que se dictó la resolución, en los casos de la letra A y B. Respecto de las letras C y D, dicho plazo se contará desde que la sentencia quede ejecutoriada, salvo que ella preceda a la resolución cuya revisión se solicita, caso en el cual el plazo se computará desde el día siguiente al de la notificación de esta. Para terminar este capítulo, me gustaría decir que frente a un acto administrativo, nosotros lo podemos impugnar por la vía administrativa, o sea, por medio de los recursos administrativos, y otra vía es la vía judicial. Y aquí me gustaría leer el artículo 54 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo. Interpuesta por un interesado una reclamación ante la administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los tribunales de justicia mientras que aquella no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que se deba de entenderse desestimada. Planteada la reclamación ante la administración, se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Este volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve, o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo. Si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión. En resumen, si nosotros elegimos la vía administrativa para impugnar un acto por medio de los recursos administrativos, nosotros no podríamos ir a la vía jurisdiccional mientras está conociendo la vía administrativa. Hay que esperar que termine la vía administrativa para que después, posteriormente, podamos ir por la vía judicial.
También es posible ir sin antes haber ido a la vía administrativa, ir directamente a la vía judicial. Ya, y en ese caso, lo que se falle también no podrá ser contradecido por la administración, ya que los tribunales de justicia tienen siempre la última palabra. El artículo 54 que habíamos leído anteriormente había dicho que si nosotros reclamamos por la vía administrativa, se interrumpe el plazo para interponer acciones jurisdiccionales. Ahora bien, nuestra Corte Suprema ha dicho que esa interrupción solo afecta a las acciones de carácter jurisdiccional, de carácter legal, no de carácter constitucional. Por lo tanto, el plazo para interponer un recurso de protección sigue corriendo. Esto lo ha dicho nuestra Corte Suprema. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, comenten, dejen like, muchas gracias.